La primera vez que la profesora Bell hizo la pregunta, yo ya estaba muerta. No físicamente, todavía no. Estaba sentada en la última fila del auditorio Hartwell, con las manos entrelazadas bajo el pupitre plegable, viendo a Celeste Arden presentar 3 años de mi trabajo como si lo hubiera cultivado desde sus propios huesos. Mi nombre no aparecía en ninguna de las diapositivas. Mi registro de investigación había desaparecido del servidor del laboratorio. Mi supervisor no me miraba a los ojos. Cuando terminaron los aplausos, la profesora Bell se inclinó hacia el micrófono y preguntó: ¿por qué excluyó a la participante 47 del modelo final? Celeste sonrió. Fue la sonrisa que me arruinó. Respondió con confianza, pero incorrectamente. 2 días después, comenzó una investigación. Una semana más tarde, se descubrieron valores manipulados dentro del conjunto de datos que ella había enviado. Como los archivos se habían originado desde mi cuenta, la universidad me culpó a mí. Celeste lloró frente al comité y dijo que me había vuelto inestable después de que ella fuera elegida para liderar el proyecto. Mi supervisor confirmó que yo había sido posesiva con la investigación. A finales de mes, había perdido mi beca, mi doctorado y cada recomendación que había ganado. 3 meses después, pisé una calle oscurecida por la lluvia sin mirar. Entonces, abrí los ojos al sonido de una centrifugadora de laboratorio. La máquina zumbaba detrás de mí. Las luces fluorescentes quemaban sobre mi cabeza. Una manzana a medio comer yacía junto a mi teclado, todavía brillante donde la había mordido. En la pantalla había un correo electrónico dirigido a Celeste. Adjunto, datos, finales, zip. Mi dedo flotaba sobre el botón de enviar. Durante varios segundos, no pude respirar. Entonces, la fecha en la esquina del monitor se enfocó con nitidez. 14 de octubre. 6 meses antes del simposio. 6 meses antes de que mi nombre desapareciera. 6 meses antes de que la profesora Bell hiciera la pregunta que expuso el robo, pero me destruyó en lugar de salvarme. Aparté la mano del ratón. Al otro lado del laboratorio, Celeste se reía de algo que uno de los investigadores postdoctorales había dicho. Se veía exactamente como la recordaba. Cabello rubio ceniza recogido en un moño suelto, pendientes de perlas, bata blanca ajustada a la cintura. La gente confiaba en ella porque parecía pulcra, sin parecer ambiciosa. Había dominado el arte de hacer que el hambre pareciera elegancia. «Mara», llamó. «¿Lo has enviado?» Mi nombre sonaba extraño en su boca. Cerré la ventana del correo electrónico. La carga se detuvo. Su expresión no cambió, pero sus dedos dejaron de girar el bolígrafo en su mano. Otra vez. Otra vez. Cruzó la habitación, inclinándose lo suficiente como para que su perfume atravesara el olor a etanol y tubos de plástico. «El doctor Sloan quiere los archivos en bruto antes de la reunión. ¿En el formato antiguo?», pregunté. Celeste parpadeó. Fue una reacción diminuta, casi imperceptible, pero ahora recordaba demasiado. En mi primera vida, ella había insistido en que exportara el conjunto de datos como una hoja de cálculo editable en lugar del paquete estadístico bloqueado. En ese momento, había dicho que era más fácil para la colaboración. Más tarde, el comité encontró celdas alteradas que llevaban mis credenciales de acceso. «¿Qué quieres decir?», preguntó. «Me refiero a una hoja de cálculo con todos los identificadores o el paquete limpio con el historial de auditoría». Su sonrisa regresó. «Lo que sea más fácil». Esa fue respuesta suficiente. Me volví hacia el ordenador y abrí un documento en blanco. «Daré una entrega limpia. Siempre complicas las cosas». Apoyó una mano en el respaldo de mi silla. «Somos un equipo. En mi primera vida, esas palabras me habían reconfortado. Esta vez, sonaban como una amenaza». Guardé el documento en blanco con un nombre inofensivo. Luego abrí el repositorio seguro que la universidad había lanzado el mes anterior. Casi nadie en el departamento lo usaba. La interfaz era lenta. Los permisos eran irritantes y cada acción generaba un registro permanente con marca de tiempo. Para mí, parecía hermoso. Subí los archivos brutos originales, las notas de laboratorio, el libro de códigos y los scripts que había escrito para limpiar los datos. Me asigné como propietaria.
Le di al Dr. Sloan acceso de solo lectura. Le di a Celeste acceso a una carpeta de colaboración separada que contenía tablas de resumen, pero sin identificadores brutos ni fórmulas editables. Luego creé una suma de verificación para cada archivo y envié el informe de verificación a mi archivo privado de la universidad. Eso debería haber sido suficiente. No lo fue. Sabía cómo terminaba la historia cuando me comportaba honestamente y asumía que otras personas harían lo mismo. Esta vez, necesitaba más que protección. Necesitaba un rastro tan claro que incluso los cobardes pudieran seguirlo. Abrí el portal de preregistro para el estudio del simposio. La fecha límite era medianoche. En mi vida anterior, Celeste me había convencido de retrasar el registro de nuestros criterios de exclusión hasta que ella revisara algunas anomalías. Ese retraso le permitió eliminar a la participante 47 y remodelar el modelo. Presenté los criterios de inmediato. Ningún participante sería excluido a menos que fallara el protocolo de atención, retirara su consentimiento o tuviera más del 20% de valores ausentes. La participante 47 no cumplía ninguna de esas condiciones. Luego documenté por qué el caso importaba. La participante 47 no era un valor atípico, era la bisagra. Nuestro proyecto examinaba si la fragmentación del sueño cambiaba la forma en que la memoria se reconsolidaba después del estrés emocional. La mayoría de los participantes seguían el patrón esperado. La 47 no. Sus resultados sugerían que el efecto no dependía de la pérdida total de sueño, sino del momento de las interrupciones durante una ventana específica de recuperación neuronal. Esa única contradicción me había impulsado a construir un segundo modelo. El segundo modelo era el verdadero descubrimiento. Celeste nunca lo había entendido. Solo había entendido que el hallazgo era valioso. ¿Terminaste?, preguntó. Me di la vuelta. Los resúmenes están en la carpeta de colaboración. Su mirada se desvió hacia mi pantalla. ¿Y los datos brutos? Bloqueados. La centrifugadora se apagó detrás de nosotras. Por primera vez desde que desperté, el laboratorio quedó en completo silencio. Celeste se recuperó primero. ¿Bloqueados cómo? A través del repositorio de la universidad. Mantuve mi voz ligera. Protege la confidencialidad de los participantes y registra cada solicitud de acceso. El Dr. Sloan puede aprobar las exportaciones. El bolígrafo en su mano se partió. Miró el plástico roto como si perteneciera a otra persona. Una gota de tinta azul se extendió por su guante. Deberías haberlo discutido conmigo. ¿Por qué? La pregunta se deslizó suavemente. Eso la hizo más afilada. Sus ojos se encontraron con los míos. Por un instante, la expresión cálida y paciente desapareció, y vi la misma cara fría que había llevado fuera de la cámara disciplinaria en mi primera vida. Entonces 2 estudiantes entraron al laboratorio, y Celeste se rió. «Porque estoy coordinando la presentación», dijo. «Necesito flexibilidad. Tendrás todo lo necesario para la presentación». Se inclinó más cerca. «Mara, no te pongas difícil ahora». Un escalofrío me recorrió, no de miedo, sino de reconocimiento. Esas mismas palabras habían llegado más tarde en mi primera vida, después de que noté que uno de mis gráficos había aparecido en su solicitud de beca. En aquel entonces me había disculpado. Había confundido su irritación con una prueba de que estaba siendo irrazonable. Me levanté, obligándola a retroceder. La reunión empieza en 5 minutos. El Dr. Adrian Sloan dirigía las reuniones como si el tiempo le perteneciera personalmente. Entró a las 9, colocó su café junto al proyector y comenzó a hablar antes de que nadie se hubiera acomodado. Era brillante, impaciente y profundamente interesado en evitar conflictos. En mi primera vida, había admirado tanto su inteligencia que excusé la pereza moral que la acompañaba. Celeste se sentó a su derecha. Yo tomé la silla frente a ellos. «Semana prometedora», dijo el doctor. «Sloan, Celeste me dice que el tamaño del efecto se fortaleció después de la limpieza». La miré. Ella no me devolvió la mirada. «¿Qué limpieza?», pregunté. El doctor Sloan frunció el ceño. «La cohorte revisada». «No he revisado la cohorte». Celeste cruzó las manos. «Ejecuté una comprobación de sensibilidad preliminar.
La participante 47 distorsionaba el término de interacción. Así que probé el modelo sin ella. Ahí estaba. Había comenzado antes de lo que recordaba. ¿En qué copia? Pregunté. En la que enviaste la semana pasada. En mi primera vida, había olvidado esa transferencia. Era una hoja de cálculo inicial que contenía los primeros 60 participantes, compartida antes de que la cohorte final estuviera completa. Celeste ya poseía suficientes datos para construir su versión de la historia. El doctor Sloan miró entre nosotras. ¿Hay algún problema? Sí, dije. No, dijo Celeste al mismo tiempo. Él suspiró antes de que ninguna de las dos explicara. Ese suspiro me lo dijo todo. No quería la verdad. Quería que la incomodidad cesara. Conecté mi portátil al proyector. La participante 47 no puede ser eliminada bajo nuestras reglas de exclusión registradas. Más importante aún, su resultado revela un efecto de tiempo oculto por el modelo agregado. Completé el análisis secundario ayer. Eso no era cierto en esta vida. Lo había completado meses después en la primera, pero recordaba la lógica, la estructura del código y los parámetros finales. Había pasado mis últimos meses antes de la investigación repasando cada decisión hasta que las ecuaciones vivieron dentro de mí. Ejecuté el modelo. Apareció un gráfico, 3 curvas separándose alrededor del cuarto ciclo de interrupción y luego convergiendo de nuevo antes de la mañana. La sala cambió. Incluso los investigadores postdoctorales del fondo se inclinaron hacia adelante. El doctor Sloan dejó su café. Ejecútalo de nuevo. Lo hice. Celeste miraba el gráfico como si la hubiera insultado. Esto es preliminar, dijo. Por supuesto, respondí. Por eso preservamos la cohorte completa y la validamos. El doctor Sloan se acercó a la pantalla. ¿Qué te impulsó a probar el momento de la interrupción? El monitor de sueño de la 47 funcionó mal durante un intervalo, pero el dispositivo de respaldo mostró que la interrupción ocurrió 17 minutos más tarde de lo programado. Su pérdida total de sueño coincidía con la del grupo, pero su puntuación de memoria se movió en la dirección opuesta. La discrepancia sugirió que la ventana de recuperación importaba más que la privación acumulada. Se volvió hacia mí lentamente. Esto podría ser el artículo. Las uñas de Celeste se clavaron en su cuaderno. No el póster del simposio. No un resumen departamental. El artículo, en mi primera vida, esas palabras le habían pertenecido a ella. Debería haberme sentido victoriosa. En cambio, las náuseas subieron por debajo de mis costillas. Recordé la sala del comité, los rostros acusadores, el lenguaje cuidadoso utilizado para borrarme. Recordé al doctor Sloan diciendo que no podía verificar quién había hecho los cambios. Recordé a Celeste apretando mi mano antes de testificar en mi contra. Una interrupción del patrón vino del pasillo. 3 golpes secos. Luego la puerta se abrió. Una mujer con un traje de color carbón entró. Disculpen, me dijeron que el doctor Sloan estaría aquí. Él se enderezó de inmediato. Profesora Bell. Había visto a la profesora Evelyn Bell solo una vez en mi primera vida, antes del simposio. Presidía la Junta de Integridad de Investigación de la universidad y dirigía un centro de cognición rival. Hilos de plata surcaban su cabello oscuro, y tenía el inquietante hábito de vadear el silencio hasta que la gente se exponía tratando de llenarlo. Estoy revisando el cumplimiento del repositorio en todos los estudios financiados, dijo. Su proyecto fue marcado como recién registrado esta mañana. Celeste me miró. Yo sonreí. La profesora Bell continuó. ¿Quién es el custodio de los datos? El doctor Sloan abrió la boca. Yo lo soy, dije. La sala hizo una pausa. Técnicamente, los investigadores principales suelen tener la custodia, pero nuestra enmienda de ética me nombró como custodio operativo porque yo había diseñado el sistema de recolección. En mi primera vida, a nadie le había importado esa frase. Ahora la había activado a través del repositorio. La profesora Bell me estudió. ¿Y transferiste los archivos históricos? Sí. Datos brutos, libro de códigos, registros de laboratorio, scripts de análisis, sumas de verificación y permisos de acceso. ¿Cuándo? A las 8:23 de esta mañana. ¿Antes o después del preregistro? Antes.
El repositorio registró los originales primero. El registro se completó a las 8:41. Su mirada se agudizó con aprobación. Bien. Celeste se removió en su silla. Ya estábamos colaborando a través de archivos locales. Mara movió todo sin consultar al equipo de presentación. La profesora Bell se volvió hacia ella. El repositorio no impide la colaboración. Limita la edición. Identifica la edición. Nadie habló. La profesora Bell volvió a mirar el gráfico proyectado. Interesante separación. ¿Qué participante sugirió la interacción de tiempo? La vieja pregunta me alcanzó 6 meses antes. Mi corazón golpeó una vez contra mi pecho. Participante 47, respondí. A Celeste se le cayó el bolígrafo roto. Después de la reunión, Celeste desapareció durante 48 horas. Eso me asustó más que la ira. Se saltó el almuerzo, ignoró el chat del grupo y canceló un ensayo que había insistido que era urgente. El doctor Sloan le dijo a todo el mundo que no se encontraba bien. Yo sabía que no era así. Celeste no se retiraba cuando estaba herida. Cambiaba de ángulo. El viernes por la noche, el repositorio me envió un aviso automático. Solicitud de acceso. Exportación completa de datos. La solicitud provenía de la cuenta del Dr. Sloan. La miré hasta que las letras se volvieron borrosas. En mi primera vida, había creído que él era simplemente débil. La debilidad era más fácil de perdonar que la traición, pero la solicitud había sido enviada a las 11:40 y 2 p.m., mucho después de que él soliera irse del campus, y su justificación decía: formato de presentación para la investigadora principal C. Orden. La denegué. Luego lo llamé. Respondió al sexto tono. Se oía música de fondo. Mara, ¿pasa algo? Solicitaste una exportación completa. Hubo una pausa. Sí. Celeste necesita los archivos. ¿Para el formato de la presentación? Dice que las tablas bloqueadas la están retrasando. El conjunto de datos brutos contiene identificadores. No los necesita para dar formato a las diapositivas. Su voz se endureció. Soy el investigador principal, y la enmienda de ética me nombra como custodio operativo. Las exportaciones completas requieren una razón de uso de datos consistente con el protocolo. No me cites el protocolo. Las palabras restallaron a través del altavoz. Cerré los ojos. Ahí estaba él, no confundido, no pasivo, sino ofendido de que la persona debajo de él hubiera descubierto un límite. Denegué la solicitud. Dije: ¿hiciste qué? Proporcionaré cualquier salida de datos identificada necesaria para un análisis legítimo. Mara, estás poniendo en peligro tu lugar en este proyecto. En mi primera vida, esa amenaza me habría roto. Mi beca dependía de su supervisión. Mi visa, mi estipendio y mis futuras referencias pasaban por su firma. Había tratado su aprobación como si fuera oxígeno. Ahora ya me había asfixiado una vez. Estoy protegiendo el proyecto, respondí. Buenas noches, Dr. Sloan. Terminé la llamada antes de que mi valor pudiera expirar. A las 12:07 a.m. reenvié la solicitud y mi respuesta a la profesora Bell, a la oficina de ética y a mi archivo privado. No acusé a nadie. Pedí orientación procesal. La distinción importaba. Las acusaciones podían ser llamadas emocionales. Las preguntas obligaban a las instituciones a presentar registros. Para el lunes, la atmósfera en el laboratorio se había vuelto glacial. La conversación se detenía cuando yo entraba. Mis reservas de muestras se movían sin previo aviso. Un investigador postdoctoral llamado Jonah me informó que el Dr. Sloan le había reasignado la presentación del simposio a Celeste porque yo estaba demasiado ocupada. Cuando pregunté dónde se había decidido eso, señaló vagamente hacia la oficina. Encontré el correo electrónico oficial en mi bandeja de entrada 1 minuto después. Celeste presentaría como autora principal. El Dr. Sloan sería el autor senior. Yo estaba en tercer lugar, después de un estadístico que aún no había visto el modelo. El viejo pánico intentó regresar. Mis palmas se humedecieron. La habitación se estrechó. Por medio latido, volví a estar en la cámara disciplinaria, escuchando a extraños hablar de mi carrera en tiempo pasado. Entonces mi teléfono vibró. La profesora Bell había respondido: no liberes la exportación. Conserva todas las comunicaciones.
Reúnete conmigo a las 4. 4 palabras en el medio me calmaron. Conserva todas las comunicaciones. No cálmate. No arréglalo en privado. No considera al equipo. Ella entendía que la memoria podía ser desafiada, pero los registros no. A las 4, entré en su oficina sin llevar nada. Eso la sorprendió. ¿Sin notas?, preguntó. Todo está ya en el repositorio. Una comisura de su boca se movió. Su despacho daba al patio más antiguo del campus, donde la lluvia había oscurecido la piedra. Me pidió que explicara el proyecto desde el principio. Lo hice, separando lo que sabía de lo que sospechaba. Cuando describí mi degradación en la autoría, no reaccionó. ¿Tienes un acuerdo de contribución firmado?, preguntó. No. El doctor Sloan dijo que arreglaríamos la autoría después del simposio. Conveniente. ¿Para quién? Esta vez sonrió sin calidez. Exacto. Abrió una carpeta en su escritorio. Tu transferencia al repositorio reveló una discrepancia. El servidor local contiene un archivo de análisis creado bajo tu cuenta el mes pasado. Sus metadatos dicen que eliminaste a la participante 47. Mi estómago se encogió. Yo no lo hice. Lo sé. Giró la pantalla hacia mí. El registro de autenticación mostraba un inicio de sesión desde la estación de laboratorio 6 a las 2:13 a.m. del 28 de septiembre. Yo había estado a 300 kilómetros de distancia en la boda de mi hermana. La estación 6 usa acceso con tarjeta compartida después de horas, dijo la profesora Bell. La cámara fuera del pasillo estaba en mantenimiento. Así que todavía pueden decir que me conecté de forma remota. Pueden. La certeza en su voz me heló. Quienquiera que hizo esto, lo planeó con antelación, susurré. Sí. Pensé en Celeste pidiendo exportaciones editables. Celeste probando la cohorte reducida. Celeste sonriendo en el auditorio mientras yo me ahogaba. Pero otro recuerdo afloró. El doctor Sloan visitando mi escritorio la semana antes de la boda de mi hermana y pidiéndome que restableciera una licencia de software. Había tecleado mi contraseña mientras él estaba de pie detrás de mí. La profesora Bell observó mi rostro. ¿Recordaste algo? Se lo conté. ¿Puedes probarlo? No. Entonces, no construyas tu caso en torno a eso. Cruzó las manos. Constrúyelo en torno a lo que solo tú puedes autenticar. Miré hacia la ventana rayada por la lluvia. El modelo. Explícate. La versión que ellos quieren está incompleta. La interacción de tiempo parece estable, pero solo si los intervalos de recuperación se reconstruyen a partir de los registros de eventos a nivel de dispositivo. La hoja de cálculo de resumen no contiene esas marcas de tiempo. Contiene los intervalos derivados. ¿Podría Celeste reproducirlos? No sin los registros brutos y mi clave de análisis. ¿Dónde está la clave? En mi cabeza. La expresión de la profesora Bell cambió. Bien, dijo. ¿Quieres que la deje presentarlo? Quiero que continúes tu trabajo. Lo que Celeste elija presentar es su decisión. Eso suena a trampa. Solo es una trampa si ella miente. La lluvia golpeó el cristal con más fuerza. Por primera vez desde el Renacimiento, entendí que bloquear los datos no era el final de mi plan. Era el principio. Durante las siguientes 8 semanas, me volví aburrida a propósito. Llegaba a la misma hora. Llevaba la misma expresión neutra. Y respondía a cada mensaje hostil con frases completas. Dejé de defenderme en los pasillos. Dejé de reaccionar cuando Celeste suspiraba ruidosamente durante las reuniones o cuando el doctor Sloan se refería al modelo de tiempo como nuestro avance conceptual. Cada corrección que hacía aparecía por escrito. Cada archivo que tocaba entraba en el repositorio. Cada conversación importante recibía un correo electrónico de seguimiento que comenzaba con «Para mayor claridad, entiendo que». La gente confundió la documentación tranquila con la rendición. Celeste se volvió radiante. Reanudó los ensayos, se hizo cargo de las reuniones y comenzó a hablar de su marco teórico frente a los visitantes. Llevaba la confianza como si fuera una joya. Cuanto más silenciosa me volvía, con menos cuidado ocultaba lo que estaba haciendo. Una tarde, pasé por la sala de seminarios y escuché mis propias palabras a través de la puerta. La ventana de recuperación sensible a la interrupción replantea la consolidación de la memoria emocional como un proceso por fases en lugar de acumulativo, dijo Celeste.
Había escrito esa frase a las 3:18 una mañana en las notas privadas adjuntas a mi script de análisis. Dejé de caminar. La estrecha ventana de la sala de seminarios mostraba a Celeste al frente, avanzando a través de una presentación que nunca había visto. Detrás de ella estaba mi gráfico, redibujado, recoloreado y despojado de la pequeña anotación que marcaba a la participante 47. El doctor Sloane estaba sentado en la audiencia con los brazos cruzados, asintiendo. Ella no había accedido al script bloqueado. Alguien había fotografiado mi pantalla o copiado mis notas antes de la transferencia. Mi pulso se aceleró, pero no entré. En su lugar, saqué mi teléfono y grabé 30 segundos a través del cristal. Luego fotografié el horario de reserva de la sala y me alejé. En mi escritorio, una nota adhesiva amarilla esperaba en el teclado. No puedes bloquear una idea. Sin firma. La leí 2 veces. La coloqué en una funda de muestras y la escaneé en el repositorio. Luego me fui. El sonido me sobresaltó incluso a mí. Esa noche, reconstruí el análisis a partir de los registros de eventos brutos bajo la observación de la profesora Bell. Invitamos a la doctora Priyanand, una bioestadística independiente, para validar cada paso. Priya era pequeña, enérgica, y no le impresionaba la jerarquía. Borró mi primera explicación del procedimiento de análisis después de leer 2 frases. Demasiado poético, dijo. Es una nota técnica. Así que deja de seducirme y define la variable. Por primera vez en meses, casi sonreí. Trabajamos hasta medianoche. Priya desafió cada suposición. Deriva del dispositivo, intervalos faltantes, desequilibrio de base, efectos aleatorios, sensibilidad al orden. El modelo se debilitó bajo 2 correcciones, sobrevivió a 3 especificaciones alternativas y falló por completo cuando usamos el recuento total de interrupciones sin el tiempo. Ese fracaso le agradó. Un modelo que no puede fallar no puede enseñar, dijo. A las 12:26 a.m. El informe de validación final fue sellado en el repositorio. Me nombraba a mí como la desarrolladora del modelo, a Priya como validadora independiente y a la profesora Bell como observadora de integridad. El doctor Sloane recibió una notificación automáticamente. Me llamó antes de que llegara al ascensor. ¿Qué has hecho? He validado el análisis. ¿Sin mí? Fuiste invitado a las 6:13. Estaba en una cena con donantes. La sesión fue grabada. Su respiración llenó la línea. Estás creando la impresión de que este laboratorio está bajo investigación. ¿Lo está? Ese no es el punto. Es exactamente el punto. Las puertas del ascensor se abrieron. La profesora Bell estaba a mi lado, fingiendo no escuchar. Priya no se molestó en fingir. El doctor Sloane bajó la voz. Retira el informe antes de que el comité del simposio lo vea. No. Mara, piensa con cuidado en quién te contratará después de esto. Priya extendió la mano. Le pasé el teléfono. Doctor Sloane, dijo, soy Priya Anand. Le estoy escuchando amenazar a una candidata a doctora por completar una validación independiente. ¿Le gustaría reformular su preocupación para el memorando grabado? La llamada terminó. Priya me devolvió el teléfono. Los matones odian las actas. A la mañana siguiente, el portal del simposio actualizó su programa. Celeste Arden seguía siendo la autora presentadora. Mi nombre había desaparecido por completo. Miré la pantalla esperando el duelo. En cambio, noté algo más. El resumen había cambiado. Celeste había añadido la afirmación de que la ventana de recuperación podía predecir qué participantes desarrollarían recuerdos intrusivos persistentes. Mi modelo no establecía eso. Habíamos medido el recuerdo a corto plazo después de un estrés controlado, no los resultados clínicos. La afirmación era dramática, financiable y científicamente imprudente. La profesora Bell leyó el resumen revisado y dijo una palabra. Excelente. Fruncí el ceño. Es falso. Exacto. Abrió el historial de envíos. Celeste había hecho el cambio desde su propia cuenta. El doctor Sloane lo había aprobado 11 minutos después. Ya no están simplemente atribuyéndose el mérito, dijo la profesora Bell. Están extendiendo tu trabajo más allá de la evidencia. No los corrijas en privado. Eso podría engañar a la audiencia. El comité ha sido informado de que existen preocupaciones sobre la autoría y la integridad.
Decidieron no cancelar la sesión porque necesitan ver quién puede responder por las afirmaciones. Mi garganta se apretó. Entonces, ¿el simposio es una audiencia? No. La profesora Bell cerró el portal. Una audiencia permite la preparación. Esto será una presentación. 3 días antes del simposio, Celeste me acorraló en la escalera del animalario, el único lugar sin cámaras, porque la renovación no había llegado hasta allí. Ya has dejado claro tu punto, dijo. Mantuve una mano en la barandilla. ¿Qué punto? Que estás enfadada. No estoy enfadada. Eso la descolocó. Celeste entendía la indignación porque sabía cómo convertirla en un arma. La calma no le daba nada a lo que aferrarse. Se interpuso entre mí y la puerta. ¿Crees que Bell te protegerá? Ella protege a la institución. En el momento en que esto se vuelva embarazoso, nos enterrará a las 2. Entonces, ¿por qué estás preocupada? Estoy tratando de salvar tu carrera. La mentira era tan familiar que por un segundo mi cuerpo recordó haberla creído. En mi primera vida, se había sentado a mi lado en el suelo de un aula vacía, había sostenido mis manos temblorosas y había prometido ayudar a limpiar mi nombre. A la mañana siguiente, había presentado una declaración describiéndome como obsesiva y volátil. Celeste abrió su bolso y sacó una carpeta. El doctor Sloan ha organizado un nuevo acuerdo de autoría. Serás la segunda autora en el artículo. Yo sigo siendo la primera y presento en el simposio. Después, le decimos a Bell que el conflicto fue un malentendido. No tomé la carpeta. ¿Y la afirmación predictiva? Pregunté. Refinaremos la redacción más tarde. No está respaldada. Es visionaria. Es falsa. Su rostro se tensó. La ciencia no es un tribunal, Mara. No ganas por ser la persona más técnicamente correcta del edificio. Ganas haciendo que a la gente le importe. Ahí estaba, su filosofía limpia y completa. ¿Qué pasa con la participante 47 en tu versión? Pregunté. Se convierte en una anomalía que usamos para descubrir la tendencia. Se vuelve invisible. Se vuelve útil. La miré durante un largo momento. No. La compostura de Celeste se resquebrajó. ¿Tienes idea de lo que he renunciado por esto? La escalera amplificó su voz. Rechacé puestos en la industria. Me mudé al otro lado del país. Pasé 2 años haciendo un trabajo que nadie notó mientras tú te sentabas en la oscuridad con tu precioso código y esperabas que alguien te llamara brillante. Ni siquiera sabes cómo hablar con la gente. Yo hice visible el proyecto. Te hiciste visible a ti misma. Alguien tenía que hacerlo. Podrías haber construido algo propio. Su risa fue baja y amarga. Eso es lo que dice la gente a la que el talento le llega fácil. La frase casi me alcanzó. Casi. Entonces recordé la tinta azul extendiéndose por su guante cuando dije que los datos estaban perdidos. El talento no llega fácil, dije. Simplemente no estuviste presente para el coste. Me moví hacia la puerta. Me agarró la muñeca. El contacto me trajo otro recuerdo. Lluvia, faros, el instante hueco antes del impacto. Mi cuerpo reaccionó antes que el pensamiento. Me liberé tan bruscamente que ella golpeó la pared. Celeste me miró fijamente. Yo le devolví la mirada, respirando con dificultad. «¿Me tienes miedo?», susurró. «No», dije. «Te recuerdo». Su rostro se vació. Me fui antes de que pudiera preguntar qué quería decir. En la mañana del simposio, el auditorio Hartwell parecía más pequeño de lo que había sido en mis pesadillas. Los mismos paneles de madera oscura revestían las paredes. Las mismas luces blancas se curvaban sobre el escenario. El mismo pasillo estrecho recorría el centro dividiendo filas de profesores, estudiantes, financiadores y clínicos visitantes. En mi primera vida, había entrado por las puertas traseras después de que comenzara la presentación de Celeste. Esta vez, llegué temprano y me senté en la primera fila entre la profesora Bell y Priya. El doctor Sloan nos vio y palideció. Celeste apareció 10 minutos después, con un traje azul marino. No llevaba notas. Su cabello estaba liso, su sonrisa controlada. Por un segundo imposible, la admiré. Hacía falta valor para caminar hacia un escenario cuando sabías que la persona a la que habías robado estaba sentada a 3 metros de distancia. Entonces, noté el collar de plata en su garganta.
Me pertenecía. Lo había dejado en el laboratorio semanas antes, un pequeño colgante de brújula que mi madre me dio antes de morir. En mi primera vida, desapareció el día en que mi cuenta fue comprometida. Había asumido que lo había perdido. Celeste tocó el colgante al pasar. Un mensaje. No puedes probar nada. Mis dedos se curvaron alrededor del borde de mi asiento. La profesora Bell siguió mi mirada. ¿Es tuyo?, murmuró. Sí. ¿Tienes una fotografía? La boda de mi hermana. La fecha del inicio de sesión falso. Me volví hacia ella. La expresión de la profesora Bell permaneció fija en el escenario. Conserva tu reacción. Puede que acabemos de encontrar tu cámara. Las luces del auditorio se atenuaron. Celeste comenzó con una historia sobre una mujer que se despertaba repetidamente después de un evento traumático y no podía entender por qué ciertos recuerdos se agudizaban en lugar de desvanecerse. Era elegante, emotivo y completamente inventado. La audiencia se inclinó. Entonces mi gráfico apareció detrás de ella. Lo llamó la ventana de Arden. Mi ritmo cardíaco se ralentizó. No se aceleró, se ralentizó. El momento fue tan ofensivo que el miedo ya no podía sobrevivir dentro de él. Celeste explicó el modelo agregado, la interacción de tiempo y el supuesto vínculo predictivo con la memoria intrusiva. Se movía maravillosamente entre las diapositivas. Anticipó objeciones básicas. Agradeció al Dr. Sloan por fomentar el pensamiento independiente y a Priya por la consulta técnica, aunque Priya nunca había hablado con ella. No dijo mi nombre. Pasaron 20 minutos. Siguieron los aplausos. El moderador abrió el turno de preguntas. Un médico del sueño preguntó sobre aplicaciones clínicas. Celeste respondió con generalidades seguras. Un estadístico preguntó sobre el tamaño del efecto. Citó mi estimación validada exactamente. Un estudiante de doctorado preguntó si el modelo había sido preregistrado. Celeste dijo que el equipo de investigación lo había registrado en colaboración. La profesora Bell no hizo ningún movimiento. Tampoco Priya. Comencé a preguntarme si la institución había elegido el silencio después de todo. Entonces, un profesor mayor en la segunda fila levantó la mano. El profesor Haruto Ishikawa había diseñado uno de los sistemas de monitoreo de eventos utilizados en nuestro estudio. Habló lo suficientemente bajo como para que la sala se esforzara por oírle. Señora Arden, dijo, su modelo depende del momento de la interrupción. ¿A qué hora fue despertada realmente la participante 47 durante el cuarto ciclo? Una pregunta. Celeste dejó de sonreír. Durante 3 segundos nadie entendió por qué la pregunta importaba. Los ojos de Celeste se movieron hacia la pantalla. La cuarta interrupción estaba programada para las 3:40 am. El profesor Ishikawa no asintió. He preguntado cuándo fue despertada realmente. Un leve murmullo recorrió la audiencia. Celeste miró al Dr. Sloan. Él miraba su programa. El registro del dispositivo tenía ruido. Dijo, estandarizamos el intervalo según el protocolo. Entonces, su modelo no debería existir. La frase aterrizó sin fuerza, lo que la hizo devastadora. El profesor Ishikawa cruzó las manos sobre su bastón. Si sustituyó los tiempos programados, la participante 47 pertenece a la curva de respuesta ordinaria. La interacción de tiempo aparece solo después de reconstruir su despertar real desde el canal de eventos secundario. ¿Cuál fue la hora? Celeste tragó saliva. No tengo memorizado el registro individual, pero ha nombrado el descubrimiento como usted misma. Algunas personas se movieron incómodas. Se recuperó lo suficiente como para sonreír. Naturalmente, los proyectos colaborativos implican un trabajo técnico especializado. Mi papel fue desarrollar la interpretación teórica. La profesora Bell levantó la mano. El moderador la reconoció de inmediato. ¿Quién reconstruyó el canal de eventos secundario?, preguntó. La mirada de Celeste me encontró por fin. Todo el auditorio pareció girar con ella. Mara hizo parte del procesamiento de datos inicial, dijo. Parte del procesamiento de datos inicial. 3 años reducidos a 4 palabras. La profesora Bell miró la diapositiva que mostraba la ventana de Arden. ¿Y quién escribió el código de análisis utilizado para generar esta figura? El laboratorio lo desarrolló colectivamente. Priya se puso de pie. Eso es incorrecto.
La mandíbula de Celeste se tensó. Priya continuó. Yo validé el modelo de forma independiente. Mara Voss escribió el procedimiento de análisis, derivó las variables de interrupción, especificó la interacción y documentó cada revisión. Este informe sellado es anterior a esta presentación. El doctor Sloan se levantó a medias de su asiento. Este no es el foro apropiado para una disputa de autoría. La profesora Bell se volvió hacia él. Usted aprobó una afirmación de predicción clínica no respaldada por el estudio. El foro se volvió apropiado cuando usted colocó esa afirmación ante una audiencia. La sala se quedó quieta. Celeste se agarró al atril. Mara me dio los hallazgos. Yo les di forma en un marco coherente. Está molesta porque el comité me seleccionó a mí para presentar. No, dije. Mi voz se oyó más lejos de lo que esperaba. El moderador miraba con incertidumbre entre la profesora Bell y yo. La profesora Bell asintió una vez. Caminé hacia el escenario. Cada paso se sentía como cruzar la distancia entre dos vidas. En la primera, me había escondido en la parte de atrás mientras Celeste hablaba. En esta, pasé filas de rostros sin bajar la cabeza. Cuando llegué al atril, ella no se movió. 17 minutos, dije. La expresión del profesor Ishikawa se suavizó. Explíquese. El despertar programado era a las 3:40 am. El monitor principal marcó la señal a las 3:41, pero ese canal capturó el comando enviado a la unidad de cabecera, no la respuesta del participante. La unidad no se activó porque el voltaje de su batería cayó por debajo del umbral. El canal secundario registró movimiento en la cama y la intervención manual del técnico a las 3:57. Por lo tanto, la participante 47 fue despertada 17 minutos más tarde de lo planeado. Avancé a una diapositiva vacía y conecté mi vista del repositorio. El retraso la situó fuera del segmento sensible a la interrupción predicho por el primer modelo. Esa contradicción me llevó a reconstruir todos los tiempos de eventos a partir de los registros a nivel de dispositivo. El resultado no fue que la pérdida de sueño por sí sola fortaleciera el recuerdo emocional. El efecto dependía de cuándo se interrumpía la recuperación. El profesor Ishikawa asintió. ¿Y la predicción clínica? No está respaldada. Nuestro resultado fue el recuerdo a corto plazo en laboratorio. La memoria intrusiva persistente nunca se midió. Un murmullo se extendió entre los clínicos. Celeste se puso a mi lado. Esa es una interpretación excesivamente estrecha. La ciencia traslacional requiere extrapolación. La extrapolación debe etiquetarse como hipótesis. Respondí. Usted la presentó como un resultado. Ella intentó coger el portátil. Lo aparté. La página del repositorio seguía proyectada detrás de nosotros, mostrando el historial de propiedad, las marcas de tiempo y los registros de validación. La profesora Bell le pidió al operador técnico que ampliara el panel de auditoría. Mi nombre llenaba la pantalla una y otra vez. Carga original, Mara Voss. Autora del libro de códigos, Mara Voss. Creadora del script de análisis, Mara Voss. Registro del modelo, Mara Voss. Sujeto de validación, Mara Voss. Exportación de acceso solicitada por Adrian Sloan, denegada por Mara Voss. El rostro de Celeste perdió el color. Probó una estrategia diferente. Las lágrimas asomaron a sus ojos con una velocidad asombrosa. Me dijeron que la transferencia al repositorio era administrativa. El doctor Sloan dijo que el trabajo intelectual pertenecía al laboratorio. Todas las caras se volvieron hacia él. Se levantó por completo. Nunca autoricé una tergiversación. La profesora Bell abrió el historial de envíos del simposio. Su aprobación aparecía junto al resumen revisado. Lo aprobó 11 minutos después de que la señora Arden añadiera la afirmación predictiva. Dijo: aprobé el envío, no cada frase. Usted solicitó la exportación completa identificable para el formato de la presentación. Eso fue un malentendido. Usted amenazó a la señora Voss después de la validación independiente. Esa conversación ha sido sacada de contexto. Priya levantó su teléfono. Yo era el contexto. Una risa estalló en algún lugar de la audiencia, aguda e incrédula. Se extendió antes de morir bajo la mano levantada del moderador. Celeste me miró con odio puro. ¿Planeaste esto?
No, dije. Lo documenté. Dejaste que subiera a este escenario. Tú elegiste hacerlo. Su mano voló hacia el collar de brújula. La profesora Bell se dio cuenta. Un asunto más. Señora Arden, ¿dónde obtuvo ese colgante? Los dedos de Celeste se congelaron. Fue un regalo. ¿De quién? De mi madre. Saqué mi teléfono y abrí la fotografía de la boda de mi hermana. Me mostraba junto a la novia, llevando la misma brújula de plata. La imagen tenía fecha y hora del 28 de septiembre, la noche en que alguien usó mis credenciales desde la estación de laboratorio 6. Celeste miró la pantalla. La mentira había llegado demasiado rápido. Ya no podía afirmar que lo había encontrado. La profesora Bell pidió a la seguridad del campus que esperara fuera del auditorio. El doctor Sloan comenzó a objetar, pero el moderador cortó su micrófono. Celeste se quitó el collar con manos temblorosas y lo dejó en el atril entre nosotras. Por primera vez, parecía pequeña. Esperaba sentir satisfacción. En cambio, me sentí cansada, no débil, no misericordiosa, simplemente harta de llevarla dentro de mi cabeza. La sesión terminó sin aplausos de cierre. La profesora Bell anunció que el registro de la presentación sería corregido, la afirmación clínica retirada y la evidencia de autoría revisada bajo procedimientos formales de integridad. Indicó a la audiencia que no circulara la conclusión no respaldada. La gente salió lentamente, susurrando. Celeste fue escoltada por una puerta lateral. El doctor Sloan la siguió por separado. Yo permanecí en el escenario, mirando el colgante. El profesor Ishikawa se me acercó. «Construiste un buen modelo», dijo. «Todavía necesita replicación». Sus ojos brillaron. «Construiste una buena respuesta. Eso importaba más». La investigación duró 11 semanas. Los registros del repositorio mostraron que Celeste había abierto mis notas privadas desde un terminal de laboratorio desatendido antes de que yo asegurara los archivos. Una revisión forense encontró fragmentos de la hoja de cálculo alterada en su caché local, junto con un borrador de declaración culpándome a mí de las exclusiones. La estación 6 había almacenado la conexión de sus auriculares inalámbricos durante el inicio de sesión falso, situándola junto al ordenador, aunque la cámara del pasillo estuviera fuera de servicio. El doctor Sloan alegó ignorancia hasta que los investigadores recuperaron mensajes prometiéndole a Celeste la primera autoría si producía un resultado más sólido antes de la renovación de la subvención. Dimitió antes de que el panel disciplinario emitiera sus conclusiones. La universidad le prohibió supervisar a estudiantes durante la apelación. Celeste perdió su beca y la presentación del simposio fue retirada. Me envió un correo electrónico desde una dirección privada. «Nos destruiste a las dos por un nombre». Lo leí una vez. Luego respondí: «No, te destruiste a ti misma por el mío». Nunca más supe de ella. La profesora Bell se convirtió en mi supervisora interina. Aunque supervisora no era la palabra correcta, cuestionaba todo, elogiaba casi nada y devolvía borradores cubiertos de comentarios tan precisos que parecían quirúrgicos. Priya se unió al proyecto formalmente. El profesor Ishikawa nos ayudó a rediseñar el protocolo del dispositivo para que los tiempos de comando y los despertares reales nunca más pudieran confundirse. La participante 47 permaneció en el modelo. Más importante aún, permaneció visible en el razonamiento. En el artículo publicado, describimos cómo su resultado contradictorio expuso el efecto del tiempo. No la identificamos, por supuesto, pero nos negamos a suavizarla en aras de una historia más limpia. 6 meses después del simposio, me presenté en una sala de conferencias más pequeña para defender mi doctorado. Mi hermana se sentó en la primera fila llevando el collar de brújula de nuestra madre. Se lo había dado después de la investigación. Ya no necesitaba llevar la prueba alrededor de mi cuello. Los examinadores desafiaron el modelo durante 2 horas. Cuestionaron la generalizabilidad, el error de medición, los límites causales y si la ventana de recuperación sobreviviría en una población clínica. Respondí lo que sabía. Cuando no sabía, lo dije. Nada se derrumbó. Al final, la profesora Bell hizo la pregunta final. ¿Qué te enseñó la participante 47? La respuesta antigua habría sido técnica. Habría hablado de despertares retrasados, reconstrucción de eventos y términos de interacción. Esta vez,
Miré a mi hermana, luego a los datos proyectados detrás de mí. Me enseñó que el punto que todos quieren eliminar puede ser el punto que dice la verdad. La profesora Bell cerró su carpeta. Aprobé. Antes de que el comité me liberara, el examinador externo me preguntó si tenía la intención de permanecer en la academia. La pregunta me sorprendió. Durante meses, solo había imaginado la supervivencia como una huida. Terminar el grado, salir del edificio, encontrar un trabajo donde nadie conociera el nombre de Celeste. La academia se había vuelto inseparable de puertas cerradas, archivos copiados y reuniones donde gente poderosa llamaba al robo un malentendido. Miré a través de la pared de cristal a los estudiantes que esperaban fuera. Una de ellas era Lena Cho, una candidata de primer año del laboratorio de abajo. 2 semanas antes, había llamado a la puerta de mi despacho con un portátil y una disculpa. Su supervisor le había pedido que compartiera un conjunto de datos editable a través de una cuenta personal en la nube. Se sentía incómoda, pero todos los demás trataban la solicitud como algo normal. La había ayudado a mover los archivos al repositorio, crear permisos y escribir un correo electrónico educado explicando las reglas de confidencialidad. No pasó nada dramático. Su supervisor aceptó el enlace seguro. Nadie tomó represalias. No se formó ningún comité. Ese resultado ordinario se quedó conmigo porque mostraba cómo se suponía que debía ser la protección. No un arma utilizada después del daño, sino una rutina que evitaba que el daño fuera posible. Sí, le dije al examinador, pero no de la misma manera. Un mes después, la profesora Bell y yo creamos un taller para nuevos investigadores llamado La custodia no es desconfianza. Priya odiaba el título y propuso los registros de auditoría salvan carreras. Llegamos a un acuerdo usando ambos. Las sesiones cubrían acuerdos de autoría, registros inmutables, registros de contribución, repositorios seguros y la diferencia entre colaboración y acceso incontrolado. Al primer taller asistieron 27 estudiantes. Al segundo, 63. Al final del semestre, la universidad hizo obligatoria la formación en repositorios para cada laboratorio financiado. Sabía que las políticas no podían fabricar el valor. No podían detener a toda persona ambiciosa de mentir o a todo supervisor asustado de mirar hacia otro lado. Pero podían eliminar las sombras donde esas decisiones se escondían. Cuando Lena presentó más tarde su primer póster, colocó los roles de sus colaboradores en la última diapositiva en letras lo suficientemente grandes como para leer desde la última fila. Me encontró después y me dijo: «Quería que todos supieran quién hizo qué». Comprendí entonces que conservar mi nombre nunca había sido solo sobre mí. Los registros podían convertirse en muros, pero también podían convertirse en puertas mantenidas abiertas para la siguiente mujer que caminara hacia la misma trampa. Ese fue el futuro que elegí. No el silencio después de la supervivencia, sino una estructura que hiciera más fácil la honestidad. Afuera, la lluvia había comenzado a caer sobre el patio. Por un momento, el pavimento mojado reflejó los faros de la calle, y mi cuerpo recordó la noche en que mi primera vida terminó. Me detuve bajo el arco. Mi hermana me tomó la mano. «¿Estás bien?», preguntó. Escuché la lluvia. La primera vez que la pregunta de la profesora Bell expuso el robo, yo ya había rendido mi voz. Pensé que la evidencia se defendería sola. Pensé que el buen trabajo obligaría a la gente buena a actuar. Pensé que ser inocente significaba que podía permitirme no estar preparada. El Renacimiento me enseñó lo contrario. La verdad necesitaba custodia. Necesitaba fechas, firmas, límites y el coraje de permanecer de pie cuando alguien más pulcro la reclamaba primero. Bloquear mis datos no me había vuelto egoísta. Había hecho visible el robo. Responder una pregunta no me había salvado por arte de magia. Había abierto la puerta que había pasado 6 meses construyendo. Salí a la lluvia sin miedo. Esta vez miré a ambos lados.